¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, doctora, se le escucha fuerte y claro. Se puede ver bien la pantalla, ¿cierto? Bien, bueno, empezamos. Hoy es nuestra tercera clase y vamos a hablar sobre drogas psicoactivas. Y bueno, antes de hablar un poco de drogas psicoactivas, yo sé que esto igual lo tomaron en el módulo 1, pero hoy vamos a enfocarnos más que todo en la clínica, tratamiento, cómo se puede ver. No voy a entrar mucho en lo que es drogodependencia o consumo a nivel crónico, sino qué hacemos nosotros o cómo podemos evidenciar estos casos ante una intoxicación aguda. Entonces, el consumo de sustancia psicoactiva, si hablamos sobre cómo empezó todo este tema, ¿no? Es un consumo se remonta hace muchísimos años, con fines rituales o religiosos, y fueron para mitigar el hambre y la sed y valor por el combate y acceder a paraísos artificiales, ¿no? Que en su momento tuvieron una finalidad también se puede decir, con fines recreativos, ¿no? El desarrollo de medios de transporte y síntomas de principios activos llevaron a su comercialización y a repercusión en diferentes ámbitos sociales, culturales y legales. Si hablamos de drogas, esto no es algo nuevo, esto viene hace muchísimos años. Noé, que era labrador, comenzó a arar la tierra y plantó una viña. Y bebiendo de su vino quedó embriagado. Y bueno, quedó desnudo en medio de su tienda. Esto está en el libro de Génesis, en la Biblia. Entonces ya vemos que la sobredosis y el consumo, bueno, también están plasmados en estos capítulos, ¿no? Uno de los problemas que nosotros enfrentamos en Bolivia son los altos índices de prevalencia anual de consumos de drogas lícitas e ilícitas por la población en edad escolar de 13 a 17 años. El 35.4% consume alcohol, el 12.5% tabaco, y el promedio de consumo de marihuana inhalable, pasta base, cocaína y drogas ilícitas alcanza aproximadamente el 5.1%, ¿no? Esto que yo estoy mencionando ahora está referido por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito de Bolivia, y hace poco sacó un documento, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la droga psicoactiva. Nosotros cuando hablamos de droga psicoactiva nos referimos a todo tipo de droga que pueda producir alguna alteración en nuestro organismo por cualquier vía de administración, ¿no? Esto lo refiere así la OMS. Produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, ¿no? Es cualquier sustancia de origen natural o sintética, que lo sintético es una droga hecha en laboratorio, que pueda ser usada con propósitos no médicos, ¿no? Para alterar la percepción y el estado de ánimo u estado de conciencia de la persona, ¿no? Por ejemplo, la benzodiazepina, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿pero es una droga? De cierta manera, los medicamentos sí son unas drogas, ¿no? Son medicamentos que eso los usamos con fines médicos para curar, para tratar. Ahora, es una droga, pero una droga psicoactiva viene a ser como la cocaína, la marihuana, ¿no? Drogas. El uso de estas sustancias se divide en tres categorías, según el estatus sociolegal, ¿no? Medicamento, bueno, que sabemos que el medicamento tenemos la utilidad de estas sustancias como medicación para aliviar dolor, ayudar al sueño, la lucidez, ayudar al estado del ánimo, ¿no? Ilegal o ilícito, que en sí, de conformidad con tres convenciones internacionales, refiere que la mayoría de los países la mayoría de los países se han comprometido a considerar como droga ilegal el comercio y uso no médico, por ejemplo, de los opiáceos, con fines procedentes de plantas, por ejemplo, cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros estimulantes, ¿no? Como ilegal. Por ejemplo, ya sabemos que acá la mayoría de las drogas son legales, de las drogas más consumidas, legales que podemos mencionar, viene a ser el tabaco y el alcohol, ¿no? Aquí, a ver, esto es una pregunta que si pueden, me pueden contestar en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que son las sustancias psicoactivas o las drogas más consumidas en nuestro país? A ver, espero ahí leer algunos comentarios. No sé qué piensan ustedes. ¿Cuál es la droga que más se consume en nuestro medio?
Según los datos estadísticos, mayormente, obviamente, el consumo es mayormente en hombres, 4.4 millones, y 1.2 millones está en mujeres de Latinoamérica, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre una clasificación que es importante conocer sobre las drogas psicoactivas. Las drogas psicoactivas se dividen en tres: depresora, estimulante y perturbadora. Antes se pensaba que era alucinógena, pero esa entra en la clasificación de perturbadora, ¿no? Depresoras como ser el alcohol etílico, hipnóticos sedantes, ¿no? Tóxicos hipnóticos sedantes, solventes, opiáceos, ¿no? Y estimulantes como cuál: nicotina, xantina, cocaína, estimulantes de tipo anfetamínicos, ¿no? Y perturbadoras como cuáles: cannabis, atropina, escopolamina, hongos, que son los mayormente famosos, los psilocibinas, ¿no? LSD, drogas de síntesis y ketamina, ¿no? Aquí Eduardo pone etanol, marihuana y cocaína. Interesante, y sí. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Bueno, entonces estas son las tres clasificaciones. Si ustedes pueden ver, la clasificación es extensa. No nos va a dar el tiempo para tomar y explicar específicamente cada una de ellas y qué es lo que nos puede causar en la totalidad a nivel crónico, etc. Pero intenté hacer un resumen de estas drogas para poder aprender hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las drogas de síntesis? Las drogas de síntesis es un conjunto de sustancias sintéticas, o sea, síntesis laboratorio, ¿no? En laboratorio de forma clandestina con el objetivo de producir mediante variaciones en la estructura química efectos similares o más potentes que aquella de las drogas clásicas, ¿no? Son drogas que son hechas en laboratorio y pueden ser mucho más peligrosas, ¿no? Como pueden ver acá, no sé si ustedes conocen qué es esto, o estas pastillas de formas, ¿no? Como por ejemplo la metanfetamina, la metildioximetanfetamina o el éxtasis, también llamado MDMA, ¿no? Que vienen a ser estas, el LSD, el speed, ¿no? El MDA, que son muchos de tipos de drogas de síntesis, ¿no? Las catinonas sintéticas, o también llamadas sales de baño, como las pueden ver acá, ¿no? Es el término sales de baño se usa para designar a este tipo de catinona sintética, que en el país tenemos algunos que otros casos. El problema de estas drogas que nosotros tenemos es que es una mezcla de varias sustancias químicas artificiales, relacionadas obviamente con la catinona, ¿no? Y la catinona es un estimulante que se encuentra en una forma natural en una planta, que es en la planta del cactus, ¿no? Y esta planta crece en África, ¿no? Entonces de ahí surge de esta planta llevarla a un laboratorio y potenciarla más para un consumo, ¿no? Las catinonas, como las sales de baño, son anfetaminas como las metanfetaminas y MDMA, pero más fuertes. Entonces, tenemos también esta nueva clasificación, que no es tan nueva, pero en toxicología se la ha denominado así, y ahora les voy a explicar por qué, que son las nuevas sustancias psicoactivas, o si no conocidas en el mercado con términos de drogas de diseño, drogas de emergente, euforizantes legales, sales de baño, ¿no? Son una gran variedad de sustancias, tienen una aparición reciente en el mercado y predominantemente de drogas de estimulantes tipo anfetamínicos, ¿no? Se le llama NSP o NPS como New Psychoactive Substance. El problema es de estas drogas son nuevas y lo que hacen los laboratorios clandestinos de drogas es que hacen un cambio pequeño químico y ahí nosotros cuando hacemos nuestros screening o cuando queremos detectar estas drogas en los perfiles de drogas, no lo podemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque cuando el químico toxicólogo la está buscando, sabe qué droga buscar porque ya tiene su estructura química. Pero en las nuevas drogas, al cambiarle un pequeño dato, digamos, en la química de la droga nueva, no se detecta. Entonces, esa es como, digamos, se puede decir la pelea que nosotros tenemos con este tipo de drogas. A veces no sabemos realmente qué es. Y bueno, en el país, ¿qué les puedo decir? No, drogas de sumisión química, por ejemplo, no los podemos saber, no podemos dosificar ni las benzodiazepinas, no podemos dosificar ni paracetamol, ¿no? No podemos dosificar una MDMA. Si tengo una paciente que me ingresa con una depresión de conciencia o alguien que la quiso drogar con fines maliciosos, tristemente yo no puedo saber qué es porque no tengo un laboratorio específico que me lo haga, ¿no? Que yo le dé la sangre y me haga un screening de múltiples drogas, ¿no? Esto mayormente nosotros lo mandamos al exterior,
Y bueno, solo para hablar brevemente de la drogodependencia. La drogodependencia, nosotros cuando hablamos de dependencia en un paciente consumidor, hablamos de un consumo de larga data, ¿no? Este es un paciente que tiene que tener específicamente 3 cosas. El craving, que el craving nosotros llamamos al deseo desenfrenado de consumo, y no solo pasa con la cocaína o con la marihuana, esto también puede pasar si ustedes consumen tabaco, pueden tener esa necesidad de consumir o fumarse un cigarro, porque ya tienen esa neuroadaptación, entonces tienen ese deseo desenfrenado de consumir. Ese es el craving. Después tenemos la tolerancia, ¿no? La tolerancia es cuando tenemos la necesidad de aumentar la dosis para llegar a un efecto buscado. ¿Por qué? Porque obviamente llegamos a un tope de consumo, entonces ya no siento lo mismo, entonces aumentamos la dosis y vamos siendo tolerantes. Ejemplo, el alcohol. Antes, ustedes pensarán, cuando eran adolescentes y empezaron a consumir alcohol, podrán decir que antes decían, pero yo aguantaba con 2 vasos de cerveza, ¿no? Y ahora aguantan, con 2 vasos de cerveza puede que no les haga nada, o un vaso de cerveza puede que no les haga nada, cosa que antes los emborrachaba y ahora no. Eso nos habla de una tolerancia, ¿no? Es una neuroadaptación que nosotros tenemos de nuestros receptores que llega a tener esto, ¿no? Y después la abstinencia, que la abstinencia refiere que una persona tiene una dependencia física, ¿no? Que llega a determinados niveles de sangre, que esos niveles caen, cuando cae del organismo, se la expresa en alguna forma, ¿no? La abstinencia en los pacientes consumidores crónicos, cuando no llegan a tener la droga, empiezan a desarrollar algún síntoma, ¿no? Ansiedad, excitabilidad, agresividad, ¿no? Temblores en los pacientes alcohólicos crónicos que no consumen, y etcétera, ¿no? Pero como les digo, hoy no vamos a tener tiempo a hablar de mucho de esto, sino más que todo lo hago porque no nos va a dar el tiempo. Bueno, esto es importante igual como dato. No todo consumo es problemático, ¿no? Porque ustedes salgan a tomar una cerveza cada tanto, fin de semana, no significa que sean unos consumidores crónicos o que tengan un problema con el alcohol, a no ser que cada vez que beban se emborrachen y no se acuerden. No, eso ya es diferente, eso se llama binge drinking, que cada vez que ustedes beben, pierden y no se acuerdan de nada, ¿no? O sea, son esas lagunas mentales, nos hablan de intoxicaciones agudas, entonces eso ya es un problema, ¿no? Pero sí tenemos consumos de riesgo, como cuáles, la adolescencia. Y eso actualmente está siendo un problema muy grande. Ejemplo, no sé si ustedes vieron las noticias ahora en Santa Cruz, que se vendieron los brownies en la puerta de la universidad. Esto, bueno, si bien yo lo he visto, para mí no es tanto noticia porque he sabido de colegios que venden en los colegios, ¿no? Que bueno, se han hecho los debidos seguimientos policiales y todo lo demás, pero el consumo en los colegios, el consumo de vape incontrolado en los jóvenes, ¿no? La compra incontrolada, desenfrenada en internet de estos productos que a la larga van a generar daño, es consumo de riesgo porque es consumo en la adolescencia, ¿no? Y hay 2 diferencias entre consumo de riesgo y consumo perjudicial. En el consumo de riesgo no existe daño actual relacionado con el consumo de sustancias, pero sí un riesgo a futuro. Por eso hablamos que el adolescente es un consumo de riesgo, porque si el adolescente consume y a la larga persiste consumiendo, obviamente va a generar un daño. Pero al ser adolescente y está empezando a probar, no va a ser un daño tan perjudicial que va a tener. Versus el consumo perjudicial es cuando un patrón de consumo de una o más sustancias que causan daño a la salud psíquico, mental o física. El consumo perjudicial, en otras palabras, capaz acá no se entendió bien, es cuando, por ejemplo, un paciente cirrótico que consume más, que no le importa que tenga su cirrosis y consume alcohol, eso es un consumo perjudicial, porque ella tiene su cirrosis, y si persiste, consumiendo cada vez va a ser peor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Cuando el consumo de riesgo es cuando no tengo ninguna afectación, pero si sigo consumiendo así, me va a hacer daño, y el perjudicial es cuando ya tengo una afectación y me perjudica específicamente el consumo, ¿no? Entonces, tenemos esta pirámide en tema de consumos de drogas y drogas, ¿no? Lo que es experimental. Más frecuentemente en la adolescencia, que quieren probar el tabaco, el humo, ahora entra el tema de la marihuana, ¿no? En la adolescencia, que hace muchos años no era común, ¿no? Después entra el consumo ocasional, ¿no? En determinadas ocasiones. Después el consumo habitual, que donde cuando poco a poco la frecuencia se hace regular. Y después tenemos la dependencia, ¿no? La dependencia, craving, tolerancia, abstinencia. Ya cuando llega una dependencia y es un paciente
que ya necesita un tratamiento específico, unos controles específicos, ¿no? Y todo empieza siempre de un consumo experimental. Por eso ahora hay que hacer mucho énfasis en los jóvenes, dado que las drogas están a la luz del día y no es como antes que esto no se veía, ¿no? Bueno, y los efectos del consumo de drogas también depende de muchas cosas. La droga que se consume, sin duda, la composición de la droga, la dosis de la droga, la vía de ingreso, porque hay varias vías de ingreso, ¿no? Habíamos hablado en la primera clase de todas las vías de ingresos que tenemos, ¿no? Inhalatoria, oral, cutánea, puede ser una vía anal también para el consumo de drogas. Y bueno, mucho va a tener que ver también los niveles sanguíneos que vamos a tener de drogas, ¿no? Y tenemos algo que es muy importante, el set y el setting, ¿no? Que el set es el individuo, ¿no? Las condiciones que dependen de la persona. Si es una persona que está con una depresión, que se siente triste, que se peleó con la novia y se pone a consumir marihuana, el pegue que va a tener va a ser un mal viaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona está con algo ya instalado, que se siente triste. Entonces, a eso hablamos del set, ¿no? El individuo, vos cómo estás para consumir, ¿no? Y el setting es el entorno, ¿no? Condiciones que dependen del entorno también para el consumo. Por eso mucho depende el entorno, la persona y la droga. Bueno, antes de empezar a hablar de cada una de las drogas, es igual importante mencionar los adulterantes, ¿no? ¿Qué son los adulterantes? Los adulterantes son sustancias que por sus características físicas u organolépticas, o bien por sus efectos, pueden imitar a los efectos de la droga, ¿no? Los adulterantes ejercen efectos neurobiológicos, pueden incrementar el potencial adictivo de la sustancia y pueden incrementar la toxicidad aguda, porque al agregar un producto que tenga que tener un efecto así de potenciador estimulante, por ejemplo, como la cocaína, puede generar que sea más grave. Por ejemplo, y aquí tengo otras maneras de drogas, ¿no? De agregantes a las drogas, ¿no? Los adulterantes imitan efectos, ¿como cuáles? La cafeína, que es la número 1 que se usa, por ejemplo, como efecto psicoestimulante de la cocaína, o sea, la cocaína que se compra nunca es pura, mayormente viene con muchos otros agregados, ¿no? También tiene como adulterante la cocaína la lidocaína, ¿no? Tiene que tener ese efecto anestesiante, digamos, ¿no? Anestesiológico. Y la benzocaína. Y tenemos los diluyentes. ¿Y cuáles son los diluyentes? Los diluyentes sirven para imitar el efecto, para imitar el efecto, sea para diluir. Si yo tengo 1 kilo, ¿cómo hago para ese kilo sean 10 kilos? ¿No? Que eso ya, bueno, son cosas de ellos, ¿no? ¿Y qué usan para diluir en las drogas? Talco, azúcar, manitol en polvo. Entonces, si se dan cuenta, son todos productos polvo blanco. Entonces, necesitamos algo que imite a lo que es la droga. Entonces, más o menos así. Después tenemos un sustituyente, que uno va y compra, es la venta de una sustancia por otra, que van y compran éxtasis, ¿no? Le venden una pastilla y piensan que es una cosa, pero al final es otra, ¿no? Y el contaminante. Sin duda que el contaminante, bueno, son todos los contaminantes que puede llegar a tener la droga, ¿no? Si hablamos igual de la cafeína fue un adulterante de la heroína en Europa hace muchísimos años, porque aparte, ¿por qué? La cafeína y la heroína juntas por vía fumada hacía que se absorbiera más rápidamente, ¿no? No es que ellos juntan, no es que los narcotraficantes o los químicos de los narcotraficantes hagan las cosas así por así, ellos saben lo que están haciendo, saben cómo imitar efectos, saben cómo potenciarlo, ¿no? Y así la gente pues va a comprar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que deprime progresivamente el funcionamiento de los centros cerebrales superiores, produciendo desinhibición conductual y emocional. O sea, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es así, ¿no? ¿Qué hago cuando yo bebo demasiado? Me deprimo. Me duermo, ¿no? Me emborracho, etcétera, ¿no? Y aparte es la droga más consumida en nuestro entorno, en el país. Es una droga legal y es la más consumida. Y sin duda es de la que tiene los problemas sociales y sanitarios más
problemáticos que llegamos a tener como ¿qué? Siniestras viales, laborales, violencia doméstica, social y aparte la dependencia. Los consumidores crónicos que nosotros tenemos es altísima la incidencia, ¿no? Ahora, en las bebidas alcohólicas, mucho depende también del proceso de elaboración. No es igual que tomarse una cerveza que tomarse un vaso de whisky, ¿no? ¿Por qué? Porque la graduación alcohólica es la diferencia. Por ejemplo, una cerveza tiene aproximadamente, la lata tendrá 3-4%, depende de qué cerveza, 3-4% de alcohol etílico, y el whisky tiene, si ustedes ven, dice 40%, ¿no? Entonces la dosis es muy diferente. Acá pongo el ejemplo del whisky 43%, el vodka y el ron 67%, la cerveza 3-8%. Es muy diferente tomarse un vaso de cerveza que tomarse un vasito de whisky, ¿no? Porque hablamos de la graduación alcohólica diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Fernet es como subestimado, ¿no? A ver, acá creo que lo puse. Fernet 39,45, ¿no? Es un producto a base de hierbas que también es muy consumido y es muy subestimado. O sea, no es una bebida fermentada, tampoco es destilada, pero es una bebida a base de hierbas que lleva un proceso de elaboración, pero que tiene alta graduación alcohólica y uno no lo va a sentir. Entonces, el problema es las intoxicaciones después cuando llega el momento, digamos, que caen, llega la borrachera extrema, ¿no? Ahora, ejemplo, y es importante, digo esto siempre que hablan, porque hablan de algún adolescente y dicen siempre los adolescentes, no, yo no tomo, dicen, yo tomo Fernet porque es como tomar vino, pero la verdad es que no es así, porque la graduación es siempre diferente, y las bebidas que tienen hierba tienen alto nivel de alcohol. Metabolismo hepático, bueno, capaz no entro mucho en esto por el tema del tiempo, pero se metaboliza en el hígado, ¿no? El responsable alcohol deshidrogenasa, sobre todo ese es el metabolito principal, ¿no? El alcohol en consumidores ocasionales se metaboliza por esa misma enzima, por el alcohol deshidrogenasa, que es la primer vía, ¿no? Pero cuando es un alcohol crónico, genera una vía propia, ¿no? En sí, se metaboliza en alcohol deshidrogenasa, que es la primer vía, que es la vía A, después se transforma en acetaldehído, y ese acetaldehído es tóxico, eso es lo que nos produce esa borrachera o ese malestar, ¿no? Esas son, el acetaldehído sobre todo, que es tóxico, es lo que nos produce los efectos en el corazón y en el hígado posteriormente, ¿no? El metabolismo mucho va a depender también de quién es el consumidor. Las mujeres, ahí tenemos la desventaja, porque esa enzima que mencioné, que es el alcohol deshidrogenasa, las mujeres la tenemos en menor cantidad. Por eso es que la mujer se emborracha más rápido, ¿no? La edad también obviamente va a tener mucha diferencia, un joven versus una persona adulta que ya haya consumido por un tiempo de vida. El peso, las personas que son gorditas aguantan más, obviamente por la grasa corporal. El tipo de consumo, como lo había mencionado, si hay presencia de otras sustancias. Un claro ejemplo, la persona que volea y consume alcohol. Obviamente la persona que volea está masticando hoja de coca, que de cierta manera es estimulante, obviamente va a poder aumentar más el consumo de la bebida alcohólica, ¿no? La cantidad y rapidez de la ingesta. Es diferente que en 2 segundos te tomes no sé, 5 shots de tequila, versus que en una noche, ¿no? O sea, vente ahí, la rapidez va a tener mucho que ver por el tema de la absorción, ¿no? Y la ingestión simultánea con comida, por eso siempre es aconsejable comer bien antes de consumir alcohol, ¿no? Y la combinación con bebidas gaseosas por el tema del azúcar, y eso hace que uno no sienta tanto el consumo excesivo y se emborrache, pues, o sea, cuando baja el azúcar, empieza, ¿no? Todo el síntoma de la intoxicación etílica, ¿no? La eliminación. Fase de eliminación, ¿cuándo elimina el alcohol? Eso puede variar. En pacientes crónicos, la eliminación es mucho más rápida, ¿no? El alcohol puede llegar hasta un pico plasmático de 1 hora, pero si se ha ingerido alimento en el tubo digestivo, como tenemos alimento, la absorción puede enlentecerse, ¿no? Por eso que siempre se aconseja mejor comer, ¿no? Por ejemplo, si el alcohol está con mucha comida en el estómago, a las 2 horas se absorbió aproximadamente. Lo que si no está es aproximadamente 1 hora, ¿no? Ahora, también hay que ver si el paciente toma algún tipo de medicación que puede enlentecer un poco la digestión, y esas son otras cosas que varían, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud describe el consumo de riesgo del alcohol como el consumo regular de. Consumo de riesgo es igual a 20 a 40 gramos diarios de alcohol en mujeres, 40 a 60 gramos en varones, ¿no? Una mujer que se tome un vaso de whisky es un consumo de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Tendría mayor riesgo a tener una enfermedad por el alcohol a la larga, si cuantificamos en gramos, ¿no? Pido disculpas si estoy hablando un poco rápido, pero es para que nos dé el tiempo de terminar toda la presentación. Igual si hay alguna duda, mandan mensaje, mandan las preguntas o levantan la manito. Bueno, ¿cuál es el motivo de consulta mayormente en emergencia por las intoxicaciones etílicas, ¿no? Episodio de intoxicación etílica aguda, ¿no? Efecto depresor, muchas veces los jóvenes, las personas adultas son encontradas en vías públicas, ¿no? Hemos sabido de jóvenes que han tenido fallecimientos por esto mismo, ¿no? Existe por intoxicación etílica grave la muerte, ¿no? O si no también traumatismos, politraumatizados, siniestros de tránsito, las peleas mismas que esto puede desencadenar, porque no nos olvidemos que también uno de los efectos del alcohol antes de entrar en la depresión es esto de la grandeza, que yo puedo con todo. Entonces, pero después baja eso y ya empieza el efecto depresor del alcohol, ¿no? Es como que tiene sus etapas. La desinhibición, yo puedo con todo, yo ligo con toda, y después ya empieza a tener ese episodio de intoxicación etílica, que es lo que más preocupa, ¿no? Bueno, otro motivo de consulta, la gastroenteritis, gastroenterocolitis, ¿no? Y el policonsumo, sin duda, ¿no? La clínica, sobredosis por otras drogas de abuso, como que ahora se asocia mucho con cocaína, con clorhidrato de cocaína, con pasta base, ¿no? Entonces, bueno. Yo pienso igual que en nuestro país, el consumo de droga, no tanto el consumo de droga, pero sino específicamente las intoxicaciones etílicas son muy subdiagnosticadas en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss es cuando uno vomita estrías de sangre por el esfuerzo de tanto vómito de una intoxicación etílica que uno ya tenía el día anterior, y eso es porque obviamente tiene un desgarro del esófago. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Y si un paciente llega así a emergencia, pues tiene que ser una alerta para el médico, ¿no? Porque uno no espera que un paciente pues llegue a ese punto también, ¿no? Y bueno, ¿qué hace el alcohol? ¿Dónde actúa en mi cerebro? Interactúa con una gran variedad de neurotransmisores, sobre todo al ser un depresor del sistema nervioso, actúa en el GABA, ¿no? Es una acción estimulante GABAérgica, una acción inhibitoria glutamatérgica y estimulante dopaminérgica, o sea, me estimula mi GABA, por eso tengo la depresión, y me inhibe el glutamato, ¿no? Que por eso yo puedo tener convulsiones. Acción estimulante serotoninérgica, que estos efectos varían sobre el sistema noradrenérgico colinérgico, ¿no? Ahora, intoxicación etílica aguda. Aquí más o menos les muestro un tema de cuánto es el porcentaje de alcohol que se puede llegar a tener y qué síntomas puedo tener. Entre el 20 y 50, esto es en las alcoholemias. Sí. 20 y 50 miligramos por ciento, ahí yo tengo un trastorno cognitivo, de la coordinación motora, cambios del humor, ¿no? 100 miligramos por ciento, ahí estoy con un trastorno de la autocrítica, exageración del tono emocional, ahí ya se desinhiben, aumento del tiempo de reacción y disminución del control fino. 200 miligramos por ciento, empieza la disartria, la ataxia, ¿no? Cuando intentan hablar pero no se entiende, el nistactus, la diplopía, la pérdida de control, las náuseas y los vómitos, ¿no? Ahí significa que estoy teniendo más o menos este aproximado de alcohol. 30 miligramos por ciento, confusión mental, pérdida de reflejos, estupor, hipoglicemia y acidosis metabólica, ¿no? 40 miligramos por ciento, coma, depresión cardiorrespiratoria, hipotermia, y 500 miligramos por ciento ya es muerte. Muchas veces igual la causa de muerte es por la hipotermia, ¿no? El paciente obviamente no se da cuenta, está tirado en vía pública, donde sea, se muere por intoxicación etílica asociada a la hipoglicemia y a la hipotermia que está viviendo el paciente en esas condiciones, ¿no? El alcohol siempre es una droga depresora, no nos olvidemos de eso, ¿no? Y bueno, cuando siempre me acuerdo que en los talleres de adolescentes decimos como que son las 4 fases de los animales, ¿no? El tema del alcohol. Loro, porque se habla todo de principio a fin.
es como el mono porque hace payasadas, el borrachito, ¿no? Es como un león porque se quiere pelear con todo el mundo, y después es un chanchito porque para vomitando, ¿no? Entonces esas son como las 4 fases que se dice, ¿no? De las intoxicaciones del consumo de alcohol en los adolescentes. Y bueno, aquí va un poco el tema también de las alcoholemias, para que vean lo que produce el alcohol, ¿no? Si es que se van a medir alcoholemias en sangre, ¿no? Bueno, esto lo van a poder ver después, lo pueden chequear en la presentación que se las mandé, ya lo pueden ver detalladamente, pero pueden ver que arriba de 5.5 de alcoholemia es moderado a severo. Y esto, en efectos, aparte, ¿qué se ve? Reducción de la visión con dificultades de enfoque. Es por eso que ahora también nosotros, en el país, la alcoholemia que se permite es 0, ¿no? Porque se ha visto que con un 0,3 ya se puede tener disminución de la atención y respuestas lentas, por lo cual eso produce accidentes de tránsito. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de intoxicaciones? Ambiente tranquilo, posición de seguridad siempre de un costado, por el tema de que si el paciente presenta mucho vómito, no se broncoaspire, ¿no? Entonces, que omite a un lado. Siempre, posición de seguridad y un abrigo, porque está vinculada a la hipotermia. Sostén de funciones vitales, en el tratamiento es sintomático, hidratación, aporte de glucosa. No nos olvidemos que puede generar hipoglicemia. Si bien es más común en los niños, en los adultos también puede pasar, sobre todo en los pacientes que no han comido desde el mediodía y empezaron a tomar de noche y no comieron nada, ¿no? Y vitamina B1, ¿no? La alcoholemia se puede pedir como diagnóstico si es precoz, obviamente es un pronóstico de consumo adicional, y un screening de drogas de abuso porque a veces puede estar asociada a otra cosa, ¿no? Y bueno, los laboratorios de rutina, glicemia, gasometría, y también si es un paciente ya adulto, hay que evaluar biomarcadores de exposición crónica y toxicidad, luego de ese episodio agudo. Bueno, consumos asociados con otras drogas. Bueno, como habíamos dicho, cocaína, marihuana. Es más, la cocaína con el alcohol generan un metabolito mucho más tóxico, que es el coquetileno, ¿no? Es mayor tóxico ese metabolito a nivel neurológico, cardiovascular y hepático, que es el coquetileno, ¿no? Y puede presentar mayor riesgo de eso. Y obviamente cuando consumen cocaína van a aguantar más, ¿no? Porque estás teniendo tu droga estimulante, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo del consumo de las drogas energizantes asociadas al alcohol? Es que el energizante te reduce la percepción de intoxicación, te reduce la fatiga y incrementa la motivación de consumo. ¿Por qué? Porque vos no sentís que te estás emborrachando porque tenés un energizante al lado. Entonces consumís, ¿no? Por ejemplo, el consumo de alcohol asociado a marihuana se vincula a los malos viajes. Nosotros decimos en toxicología que un paciente consumidor de marihuana puede tener mal viaje, pero si lo asocia con alcohol es mucho más común. Y el mal viaje es referido con vómitos, persecución paranoide, ¿no? Entonces, obviamente, el consumo de marihuana no es con ese fin, ¿no? Y el consumo de alcohol con benzodiazepina, hacer la benzodiazepina un fármaco depresor y el alcohol un fármaco depresor, yo tengo una depresión mayor, ¿no? Y puedo tener aparte alteraciones conductuales de la benzodiazepina con alcohol por como efectos paradojales que hay, ¿no? Bueno, como repercusión crónica, muchísimo. Lo que más conocemos, la hepatopatía, pero no solo eso. El alcohol me puede generar disminución del líbido en los varones y en las mujeres también, polineuropatías, anemia, plaquetopenia, miocardiopatía, dependencia de Wernicke-Korsakoff, demencia alcohólica, pseudoparkinson, gastrodenititis, úlceras gastroduodenales. O sea, son muchas cosas y que no es solo cirrosis, ¿no? Pero los pacientes, las personas, los médicos solo piensan que es eso, pero no. Y bueno, seguimos como ahora con los hipnóticos sedantes, ¿no? ¿Cuáles son los hipnóticos sedantes? Mayormente las benzodiazepinas, ¿no? Son los fármacos de mayor prescripción mundial. Tiene efectos farmacológicos. De acuerdo a la benzodiazepina que uno consuma, tiene un efecto predominante, ¿no? Las principales diferencias entre la benzodiazepina están en su farmacocinética y en su potencia, ¿no? Efecto fisiológico y lo mismo, ¿no? En receptor GABA.
Las benzodiazepinas, como un mnemotecnio, yo siempre tengo una mnemotécnica asma, ¿no? Ansiolítica, sedante, biorelajante, anticonvulsivante y hipnótica, ¿no? Asma con H al final, ¿no? Bueno, hay mucho va a depender, como habíamos dicho, de la benzodiazepina que se consume. Y acá yo les dejo la lista. Por ejemplo, el midazolam tiene una vida media corta, pero su potencia es alta, ¿no? Inicio de acción intermedio. Su uso igual hipnótico. Por ejemplo, el diazepam tiene una vida media larga, ¿no? Potencia es baja, el inicio de acción es rápido, que muchas veces es lo que nosotros necesitamos en toxicología para sedar a un paciente que está muy agresivo, ¿no? Y tiene un uso clínico aparte. El diazepam se usa como anticonvulsivante, ¿no? El flunitrazepam como hipnótico y el bromazepam, el clovaxam, el oxazepam, el alprazolam y el lorazepam se usan como ansiolíticos, ¿no? Lo más importante es la cinética y la potencia de la misma, ¿no? Son las dos cosas que nosotros tenemos que siempre analizar en la benzodiazepina, ¿no? Por ejemplo, la vida media corta con alta potencia, como lo es el midazolam, ¿no? Es una vida media corta y es potente, ¿no? Entonces, depende del paciente, uno valora. Y es la droga prescrita y la más consumida por las mujeres, ¿no? Para poder descansar, para poder estar tranquila, los trastornos de ansiedad, etc. Las benzodiazepinas con vida media corta generan más dependencia. ¿Por qué? Porque tienen más potencia, ¿no? Pero bueno, eso es algo más de lo que se hablaría en cronicidad. Ay, me pasó. Bueno, pero bueno, en la intoxicación aguda, ¿qué es lo que nosotros vemos? Depresión del sistema nervioso central y nos lleva a un coma superficial. Es la consulta número 1 de los centros de toxicología a nivel mundial, ¿no? La intoxicación por fármacos depresores, tiene pupilas variables, independientemente no nos interesa mucho ahí el tamaño de las pupilas, ¿no? Pero siempre es un paciente ingresa con hipotonía, con hiporreflexia. Bradicardia sinusal, alteración cardiovascular es muy poco frecuente, mayormente es compromiso neurológico, ¿no? Somnolencia, ataxia, un Glasgow 13, Glasgow 14, Glasgow 11, ¿no? Compromiso hemodinámico, bradicardia, hipotensión, puede verse en intoxicaciones graves, ¿no? Con benzodiazepinas como cuáles, midazolam y flunitrazepam. No se olviden, midazolam, vida media corta, pero es alta potencia, ¿no? Entonces, mucho va a depender ahí de cuál es el fármaco involucrado, ¿no? Antídoto, sí, ¿cuál? El flumazenil, famosísimo antídoto. Nosotros no lo usamos como antídoto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran controversia. Si bien muchos sabemos que lo usan, nosotros no lo usamos porque el riesgo, primero es que es una vida media muy corta, el flumazenil, y segundo es que uno lo indica cuando uno está seguro que el paciente solo ingirió benzodiazepina. Muchas veces el paciente puede ingerir benzodiazepina con algún otro fármaco. Entonces ahí el riesgo de convulsión es alto. Si ustedes están seguros que el paciente solo ingirió benzodiazepina, lo indican. Pero si no, es mejor evitarlo. Igual la vida media es corta, el paciente se va a despertar y se va a volver a echar y a dormir, a deprimir, mejor dicho, ¿no? Se une al receptor benzodiazepínico, ¿no? Pero para nosotros en toxicología, me atrevería a decir que muchos centros toxicológicos tienen muy pocas indicaciones, ¿no? Y solo puede servir, como dije, para que el paciente se despierte unos minutos y vuelva a tener esa depresión, ¿no? ¿Qué vemos en la intoxicación por benzodiazepina? Consumo crónico, dependencia de las benzodiazepinas y síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia en alcohol y en benzodiazepina, si no se tratan, el paciente se muere. Es así. Esos son tratamientos que uno tiene que hacer sí o sí en los pacientes consumidores crónicos. No se puede quitar de la noche a la mañana a un paciente que es consumidor, nunca. Nunca, porque acordémonos que aparte tienen su mecanismo de acción en el GABA. Entonces, quitarle, vamos a tener muchos GABA, o sea, son abstinencia que el paciente llega a fallecer, ¿no? Bueno, esto es más en lo crónico, pero es importante que sepan que produce consumo crónico las benzodiazepinas, genera dependencia, sin duda, y síndromes de abstinencia, ¿no? Y bueno, ahora los barbitúricos, fenobarbital, por ejemplo, que son uno de los fármacos que igual se usan bastante. Los barbitúricos se utilizan como
antiepilépticos, hipnosedantes, inductores anestésicos, ¿no? Bueno, son agonistas GABA, con receptor, ay, perdón, se me está por acá el computador. Agonistas GABA con receptor GABA, intoxicación aguda y principalmente grave. ¿Puede tener dependencia? Sí. Puede tener dependencia y abstinencia con cuadros de menor severidad que las benzodiazepinas, ¿no? Ahora sí, perdón. Bueno, y en la intoxicación aguda en barbitúricos, ¿cómo es que nosotros la vemos? Son 3 específicamente, ¿no? Una depresión del sistema nervioso central, pero es un coma profundo. Coma profundo del paciente, miosis y compromiso hemodinámico. Bradicardia e hipotensión. Paciente que ingrese con alteración hemodinámica, miosis y alteración de la conciencia, barbitúricos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En cuadros graves se puede ver depresión respiratoria e hipotermia, y esta es una intoxicación que no cuenta con antídoto, ¿no? Versus la benzodiazepina. Acuérdense que la intoxicación aguda es poco frecuente, no me genera un coma profundo, pero sí me genera dependencias graves. Pero coma así de profundo, no. ¿No? Porque versus, por ejemplo, el barbitúrico me genera una intoxicación aguda grave y una depresión global, ¿no? Que es como barbitúrico tenemos una dependencia de menor gravedad. Por ejemplo, una famosa Marilyn Monroe, ella falleció por una sobredosis de barbitúrico, ¿no? Tuvo un coma profundo, etcétera, que, bueno, el desenlace obviamente fue fatal. Biomarcadores de exposición. Tenemos los biomarcadores de exposición, que son los screening de drogas, como pueden ver acá, que son las tirillas, ¿no? Y como valor diagnóstico es para nosotros, pero no nos sirve para un tratamiento, ¿no? O sea, es para nosotros confirmar una intoxicación, ¿no? Estas mayormente son tirillas de screening de drogas, que mayormente los que nosotros usamos son de 10. Se puede también pedir las benzodiazepinas con cromatógrafo de gases o espectrometría de masas, que esos son aparatos específicos que tienen los laboratorios grandes, que lo que hacen es medir específicamente algunas drogas, ¿no? Ejemplo, uno hace un screening de droga y en el screening de droga tengo benzodiazepinas, pero el screening de droga benzodiazepinas no me lee clonazepam. Entonces, pero el paciente dice, yo consumo clonazepam, pero en el screening de droga me sale negativo. Y claro, porque el clonazepam es de baja sensibilidad. Entonces no me va a salir positivo en benzodiazepina. Por eso yo pido clonazepam en sangre. Ejemplo, ¿no? Los barbitúricos, por ejemplo, que también podemos medir en este tipo de screening. Bueno, una persona epiléptica siempre tiene que tener sus controles de barbitemia. Siempre, ¿no? Se mide en sangre también, bueno, hay que valorar la concentración plasmática del fenobarbital o un barbitúrico en general, y bueno, en los pacientes crónicos se puede encontrar niveles muy altos, ¿no? Y aparte que esto es importante, el tema de poder medir estos fármacos, porque si están en tratamientos crónicos, está bien si uno no está haciendo una sobredosis, ¿no? Sobre todo los neurólogos que tratan mucho este tipo de fármacos, o si no también el ácido valproico. Es importante hacer mediciones porque es la manera de uno ver si no está sobredosificando con esa medicación, ¿no? Otro fármaco depresor importantísimo, que es un dolor a nivel médico, que yo lo he vivido mucho, y me duele por el tema de los fallecimientos que hemos tenido de personal médico, ¿no? De las intoxicaciones por opiáceo, y voy a mencionar específicamente el fentanilo, ¿no? Actúan sobre los receptores opioides del sistema nervioso central y sitios periféricos, ¿no? Su clasificación va a variar dependiendo natural, semisintético, sintético. El natural como morfina, codeína, papaverina, el semisintético heroína, dextrometorfano, que el dextrometorfano lo tenemos a la luz del día ahí en los jarabes, y los jóvenes ahora han encontrado ese compuesto que es de libre venta y lo consumen con fines de consumo, ¿no? Sintéticos consumos, bueno, para sentir algún efecto, ¿no? Los sintéticos, meperidina, fentanil, que es un sintético, metadona, tramadol, oxicodona, ¿no? Sintéticos, significa que son fármacos hechos en laboratorio, ¿no? Directamente, ¿no? Y según su acción, agonistas puros, como ser la heroína, la morfina, la codeína, el fentanil.
los antagonistas puros, naloxona, naltrexona, y los agonistas antagonistas como la buprenorfina, ¿no? Algunos de ellos son medicamentos, otros se utilizan solo con fines recreativos, ¿no? El opiáceo por excelencia en nuestro medio, sabemos que es la morfina, ¿no? Por el tema del dolor, etcétera, ¿no? Se puede generar una dependencia opiáceo, sí, es más el consumo crónico de este tipo de fármacos, es más común, como dije, a nivel médico, anestesiólogos o personas médicas que están con este fármaco accesible, ¿no? Que una vez lo prueban, muchas veces lo dejan. Lo hemos vivido, he tenido colegas que atender que han fallecido por esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, el uso de estos medicamentos es para analgesia y sedación, morfina, meperidina, antitusígenos, como habíamos dicho, la codeína y la dextrometorfano, los jóvenes lo están usando ahora con fines recreativos. ¿El antídoto existe para esta intoxicación antídoto? Sí. ¿Cuál es? La naloxona, ¿no? Y tenemos también para la deshabituación, o sea, hacer que el paciente consumidor crónico deshabituarlo a esa droga, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un cálculo dependiendo de qué droga es la que usa, tenemos que suplementar por la otra, y vamos subiendo, bajando, ahí es un tratamiento en el crónico un poco complejo, ¿no? Y la vía de ingreso va a tener mucho que ver también. Por ejemplo, oral comprimidos jarabes, la intravenosa o subcutánea, transdérmica o parches, ¿no? La subcutánea, la intravenosa, está genera complicaciones locales, como el celulitis, flebitis, o si no, VIH, hepatitis de virus B y C, muchas veces comparten jeringa y esas son una de las complicaciones y más complicadas, se puede decir, ¿no? Y no solo en esto, sino en el tema de la cocaína intravenosa, ellos muchas veces comparten jeringa y es ahí también donde genera todo lo que es la enfermedad de TS, ¿no? Nasal, inhalatoria, y bueno, también son body packers y body stuffer, que solo hablamos en la primera clase, que no nos olvidemos que el body packer es la persona que lleva la droga con fines ilícitos, ¿no? Para otro país, ¿no? Consume para llevarlo como una vía de transporte a otro país, también llamado mulas, ¿no? Que a mí no me gusta usar ese término, pero lo comento para que ustedes lo sepan. Y el body stuffer, que es la persona que lo ingiere para esconder porque lo puede encontrar ahí, ¿no? Acá yo hablé sobre la heroína, ¿no? Que es un agonista puro. En Bolivia no hemos llegado a tener casos de heroína. La heroína se puede inyectar, se puede fumar. En inglés, en su momento, se llamaba Chasing the Dragon, porque sentían como ellos cazaban dragones, ¿no? Ellos veían como que el humo en movimiento se persigue con un tubo, era todo un viaje, ¿no? A través del cual el usuario inhalaba persiguiendo el humo, ¿no? Entonces por eso era Chasing the Dragon. Inhalaban, seguían el humo y lo inhalaban, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo uno se volvía tolerante a la heroína? En la segunda inyección, ¿no? En la segunda inyección ya uno genera tolerancia. No es como el alcohol que uno genera tolerancia en unos muchos años de consumir. En esto no. Era simplemente en la segunda inyección y en la tercera inyección ya la persona tenía dependencia. Fue una de las drogas más graves que causó muchísimas muertes en Estados Unidos, que es más, sacaron en Estados Unidos y en Europa, que dada la mortalidad de muchos pacientes consumidores, sacaron el antídoto a la venta pública en PAF, como el salbutamol, por ejemplo, o los PAF, ¿no? Sacaron el antídoto, entonces el paciente podía comprarse en la farmacia y cuando sentía que estaba con una sobredosis de opiáceo, unos cuantos PAF y se salvaba la vida, ¿no? Lo que pasaba con la heroína era que generaba una rápida neuroadaptación, ¿no? Y como nosotros vemos una intoxicación por opiáceo, depresión del sistema nervioso central, miosis y depresión respiratoria. La depresión respiratoria menor de 12 es el indicativo de usar el antídoto naloxona, ¿no? Genera bradicardia e hipotensión, disminución de la motilidad gastrointestinal, edema agudo de pulmón, bueno, obviamente la heroína, que acá gracias a Dios no tenemos en el país, y convulsiones que se puede generar por el consumo excesivo de tramadol.
Cuadro grave, insuficiencia respiratoria, neumonía aspirativa, perdón, shock. Y como habíamos dicho, el tratamiento es con naloxona. Si me preguntan a mí cuál es uno de los desafíos más grandes que tengo como toxicóloga, yo siempre digo que es tratar a un paciente dependiente de opiáceos, porque es muy complejo. Es muy complejo y a veces el terapeuta del dolor minimiza lo minimiza por el rol del trabajo, ¿no? Y bueno, un paciente obviamente que lo que requiere un tratamiento de dolor por opiáceo, como un paciente oncológico lo amerita, pero muchas veces no. Y como experiencia voy a contar de una colega que tuvo un dolor y le administraron fentanil, y desde ese día que se le administró fentanil no lo dejó nunca, y falleció hace un año por una sobredosis. Entonces yo creo que en esas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Sobre qué indicar, salte todo, ¿no? Y bueno, si hablamos sobre esto igual, toxíndrome. Existe toxíndrome para estos escenarios específicos, ¿no? Perdón, ¿cómo cuáles? Entonces, el toxíndrome opiáceo, tenemos miosis, depresión respiratoria y depresión neurológica. Frecuencia respiratoria menor de 12 igual a naloxona. Biomarcadores de exposición. Tenemos para opiáceos y para metadona en sangre. No tenemos más, ¿no? ¿Cuáles son los biomarcadores de exposición? Aquí para los marcadores de exposición igual tenemos las tirillas como la habíamos mostrado en la anterior diapositiva. Son pruebas rápidas que están en 10 minutos. Uno pide una orina y coloca, no tengo acá una a la mano, y la coloca la tirilla en la orina, ¿no? Espera unos 10 minutitos, unos 5 minutitos y ahí vamos a llegar a tener una respuesta, ¿no? Son pruebas de inmunoensayo. Son pruebas cualitativas, no son cuantitativas, ¿no? Tirillas, cassettes, es lo que se le llama, ¿no? Pero estas tirillas tienen falsos negativos. La única droga que no tiene falso negativo en los screening de drogas es la cocaína. Y cuando esté hablando de cocaína les voy a explicar eso. Bueno, tiene falsos positivos, tenemos la metadona, el tramadol, el fentanil y algunos otros falsos positivos, por ejemplo, ¿no? Y la metadona en sangre es lo que se hay que pedir específicamente para monitorizar la abstinencia en caso de dependencia, ¿no? Entonces ahí también hay que ver a quién se pide. ¿Y el síndrome de abstinencia? ¿Puede generar síndrome de abstinencia por consumo de opiáceo? Sí. ¿Y cómo puedo ver un síndrome de abstinencia? Calambres musculares, excitación, deseos de consumo, ansiedad, piloerección, sudoración profusa, náuseas, vómitos, diarrea, etc. ¿No? Y bueno, solventes volátiles. Algo que para nosotros es muy común ver en las calles, ¿no? Las personas de calle, en situación de calle, que siempre están con sus botellitas o con su clefa oliendo. Bueno, esto es más frecuente en los niños, en los adolescentes, 9, 14 años, en contexto de mayor vulnerabilidad social, porque los padres los hacen consumir para que no tengan hambre, para que no molesten, es de bajo costo, es fácil acceso, y tiene una presentación muy cómoda de cierta manera. Tiene su inicio de efecto es muy rápido, es muy pronto, vía de ingreso inhalatoria, ¿no? Y tiene dependencia psíquica, ¿no? O sea, que es una dependencia no física de craving, sino psíquica, de algo que es generalmente bien neurológico, ¿no? Por lo cual, en este caso de los solventes volátiles, no hay síndrome de abstinencia, porque no genera una dependencia física. Bueno, es un producto inhalado, son muchísimos, como son los hidrocarburos de alta volatilidad, pegamento, el hexano, tolueno, nafta, thinner. Y bueno, inhalación del producto desde una bolsa de nylon, que muchas veces eso también pasaban, ¿no? Esas bolsitas de nylon que usaban y se las ponían para inhalar. Entonces, bueno, antes era muy común ese tipo de consumo, o en una troza de tela, en un trozo de tela o algodón impregnado, y a eso lo llamaban como bolsear o jetear, ¿no? Por ejemplo, ese pegamento que ustedes a veces huelen fuerte es tolueno, y eso viene a ser un hidrocarburo aromático. El tema de los hidrocarburos y los solventes es igual un mundo aparte, que depende de cuál es el que se consume, pero al final la sintomatología de todos es muy similar, ¿no? A dosis bajas, ¿qué es lo que yo puedo tener? Si consumo o inhalo, mejor dicho, el solvente. Excitación,
sensación de flotar, disociación de ambiente, náuseas, vómitos, y puede haber alucinaciones visuales auditivas. Y a dosis mayores, irritabilidad, cefalea, somnolencia, desorientación, ataxia y convulsión. Y un coma calmo. ¿No? Coma calmo lo llamamos un coma con hipotonía o con hiporreflexia. Ahora, en las intoxicaciones agudas, ¿cuáles son las causas de muertes más frecuentes? Las arritmias cardíacas y, sin duda, las asfixias mecánicas, ¿no? Sobre todo en los solventes. ¿Por qué? Porque esas bolsas, por ejemplo, de nylon que aplicaban en la boca y nariz, bajo el efecto depresor del solvente, obviamente, al consumir así, se dormían y se terminaban asfixiando, ¿no? Entonces, esas han sido causas de muerte más comunes en intoxicaciones agudas, ¿no? Y en intoxicaciones crónicas, bueno, para no entrar tanto en detalle, polineuropatías, sobre todo, ¿no? En las intoxicaciones crónicas, polineuropatías, que es lo que nosotros vemos ya en los niños, cuando ya son adultos, en los niños, hijos consumidores de estos solventes, lo vemos ya cuando son adultos, ¿no? Y lo triste es que cuando ya se instala una polineuropatía en estas personas, ya son casos irreversibles, ¿no? Entonces, como biomarcadores de estos solventes se puede medir, sí, mayormente se miden en orina. La desventaja que tienen es que de muy corta duración. Son positivos, con suerte, hasta 72 horas, ¿no? Se pide en hexano 2,5-hexanona, hexanodiona, perdón, tolueno ácido hipúrico, etc. Tabaco. Bueno, para el tabaco proviene de una planta, nicotina, me imagino que muchos conocen el tema del tabaco. Nicotina es su principio activo, es por vía inhalatoria, es liposoluble, tiene un efecto inmediato y un trastorno adictivo, ¿no? Bueno, acá el tabaco de cierta manera es muy accesible, tampoco es muy caro. Bueno, proviene de la planta Nicotiana tabacum, ¿no? Y por eso Uruguay, recuerdo que se caracterizó mucho en el tema del tabaco, porque le ganó un juicio a Philip Morris, ¿no? Teniendo que pagar a Uruguay, Philip Morris, que es la gran tabacalera, más de $7 millones. Desde ese entonces, lo que Uruguay quería era que en las mismas cajas, y por eso generó que ahora todos las tenemos, era que estén los pictogramas de emergencia, de emergencias y de advertencias por fumar. Y estas fueron incluidas, ¿no? Y se eliminaron los light, se eliminaron los cigarros light, se eliminaron los cigarros suaves, y aparte que incrementaron el tema de impuestos, ¿no? O sea, que para vender un tabaco allá, para que la tabacalera venda, tienen que pagar mucho impuesto por lo mismo. Comprar cigarro allá es muy caro y eso genera que la gente consuma menos, ¿no? Es una buena técnica de cierta manera. Mecanismo de acción. Actúan en los receptores nicotínicos, núcleo accumbens, sobre todo a nivel dopaminérgico, ¿no? Efectos como cuáles se puede llegar a tener a nivel nicotínico: placer, disminución de ansiedad y del apetito, ¿no? Por eso mucha gente dice que después que deja de fumar engorda, ¿no? Mejora el rendimiento, relajación muscular, un incremento del metabolismo y vasoconstricción y aumento de la PA, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción igual en el locus coeruleus, que lo que hace eso es una estimulación adrenérgica, que eso lo que hace es que nos explique el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Cuando nosotros fumamos, no solo estamos expuestos nosotros, sino también está expuesto nuestra persona al lado, siendo el humo de segunda mano, ¿no? Corriente principal, 15%, que es la que entra, y la corriente lateral, el 85%. Y sin duda que las sustancias nocivas que contiene un tabaco son muchísimas, millones, ¿no? Y bueno, aquí están los famosos vape, que cada vez hay más pruebas de que los cigarrillos electrónicos podrían estar asociados a lesiones pulmonares. Asimismo, en algunos países hay una creciente evidencia, y ahora está empezando a existir la evidencia científica, que los adolescentes que lo usan se duplican las posibilidades de comenzar a fumar más adelante en su vida cigarros de nicotina, ¿no? Antes esto surgió como una herramienta terapéutica para dejar de consumir, pero al contrario, están dando muchos problemas para el mundo en sí, y los efectos pulmonares que se están viendo ahora y las neumonías atípicas que estamos teniendo de pacientes jóvenes, lo estamos empezando a asociar al vape.
Y esto capaz después va a ser peor, dado que sabemos que en los colegios los están vendiendo y consumen desenfrenadamente pedidos ya. Bueno, es que quiero mencionar algunas, bueno, voy a mencionar algunas, pedidos ya, digo, todas estas que venden sin saber a quién, obviamente, si bien cada padre es responsable de su niño, pero los niños lo están consiguiendo desde esas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Enfermedades tabacodependientes, ¿como cuáles? Cáncer, como sabemos, sobre todo pulmón, pero también se pueden ver cáncer de boca, de esófago, gastritis, impotencia sexual, enrojecimiento cutáneo, ¿no? Etc. Más de 50 tipos de enfermedades, está muy vinculado a la afectación cardiológica, 75% de POC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 30% de mujeres de cáncer, sobre todo igual cáncer uterino, y el 90% sin duda es el cáncer de pulmón. Siempre beneficioso dejar de fumar. El riesgo de la enfermedad cardiovascular cuando uno deja de fumar reduce a un 50%, y a los 12 años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye un 50%, ¿no? Entonces nunca es tarde. El riesgo de muerte similar al del no fumador es de 15 a 20 años. Situaciones en las que debe insistirse el abandono del tabaquismo: embarazo, lactancia, enfermedades tabacodependientes, niños en el hogar, integrantes de la familia con enfermedades respiratorias y expuestos laborales a otros contaminantes, ¿no? Nunca está de más, si ustedes conocen o saben de alguien que consume no solo tabaco o que tiene problemas con el alcohol, o sobre todo algún opiáceo o la benzodiazepina, no insistir capaz un poco o hablar con ellos sobre el riesgo y que se los pueda tratar a tiempo, ¿no? Para evitar desenlaces fatales. ¿Cuál es el tratamiento o el abordaje de un consumidor de tabaco? ¿No? O si no, nicotina, vamos a decir. Por ejemplo, en los niños, las colillas de tabaco. Si un niño ingiere una colilla del piso, el riesgo son las convulsiones, ¿no? El tratamiento integral, esto es más que todo si hablamos de algún tratamiento a nivel crónico, no siempre tratamiento integral, pero si hablamos de un tratamiento a nivel agudo, mayormente se va a basar en tratar los síntomas, ¿no? Si es un niño que ingiere, que puede llegar a tener convulsiones por la misma nicotina, el tratamiento va a ser benzodiazepinas, ¿no? Soporte, y etcétera. Bueno, y no voy a dejar de mencionar ahora, a ver, bien, ahora vamos a seguir hablando sobre las bebidas energizantes. Desde que estábamos hablando del tabaco, perdón, no lo mencioné, empezamos con las drogas estimulantes, ¿no? Seguimos con más de las drogas estimulantes, como ser las bebidas energizantes, que muchos las deben consumir, por dar nombres, así nomás, Red Bull, Monster, el Born, el Sheets, ¿no? Hay shots que se venden en los kioscos, que ya yo he visto acá en Bolivia, pero mayormente los veía en Estados Unidos, que eran de venta libre, que son como estos, que son 5, que dice energía por 5 horas, ¿no? Que es para reactivarnos en el correr del día, ¿no? Que algunos tienen hasta cafeína, ¿no? Lo agregan en el café y se lo toman, por ejemplo, y ahí tenés cafeína, café shots, súper concentrado el café shots, y tenés mucha cafeína concentrada y ahí puedes realmente tener una intoxicación, ¿no? O si no, también tenés los sheets, que ahora ya uno puede tener muchas variedades de consumo, y los sheets son pequeños cartoncitos que tienen cafeína, ¿no? Hay tendencia de prohibirlos, pero bueno, también existe. Bueno, el tema de las bebidas energizantes fueron introducidas en el 1999, 1997, hubo gran variedad de marcas con diferentes composición. Inicialmente fueron ingresados al mercado como un suplemento nutricional, pero bueno, por las altas concentraciones de cafeína, taurina, vitamina B, guaraná, que es el estimulante número 1 mundial, esto hizo obviamente de que sean tan populares en el mercado, ¿no? Pues si ustedes no sabían, la guaraná es la planta que tiene más cafeína en el mundo, por eso es que es una planta que es demasiado estimulante, nosotros la tenemos en el país y muchos la toman, ¿no? Entonces, bueno, en sí es una publicidad engañosa cuando uno compra este tipo de energizantes, ¿no? Porque aparte tiene alto contenido de cafeína y eso llega a ser peligroso. Un joven que se ponga a consumir 2 o 3 de estos energizantes, el boom de cafeína es muy alto. Por ejemplo, esto es de un energizante específico que acá ustedes pueden ver cuánto tiene, ¿no? Los valores que según Guaraná
dinamita, Red Bull tiene 341 de cafeína, por ejemplo, ¿no? El Speed tiene 322 de cafeína, ¿no? Guaraná natural 300 y el B52 163. O sea, la cafeína que contienen estos tipos de energizantes es muy elevada. ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos de estas bebidas energizantes? Las altas dosis y la cronicidad de uso. Se ha asociado con severas complicaciones debido a la intoxicación o a la toxicidad por cafeína. Esto es igual a náuseas, vómitos, diarrea, alteración cardiovascular, convulsiones, hipertensión y arritmias cardíacas, desencadenadas más en la juventud que antes no se veía. Y sobre todo el riesgo mayor que se ve, y voy a hablar mucho en el tema de adolescencia y las drogas, es la asociación con alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace que se reduzca la percepción subjetiva de ebriedad, o sea, el paciente no se da cuenta que se está emborrachando porque obviamente está con toda su estimulación por la droga energizante, que es la cafeína del energizante, ¿no? Mayor riesgo de intoxicación etílica aguda, mayor desinhibición y dificultad en el control de impulsos, las bebidas energizantes con etanol, porque había bebidas energizantes con etanol, fueron prohibidas por la Federación, por la FDA en Estados Unidos, y estudios asocian energía asociada a bebidas energéticas con mayor riesgo de dependencia de alcohol. Hay una bebida famosa que nosotros la tenemos disponible en el país que se llama Four Loko. La mayoría de los países de Latinoamérica han vetado la venta de ese producto, pero en nuestro país se vende y se consume, y los jóvenes sobre todo les encanta y la consumen porque es una bebida que tiene bastante alcohol, pero es dulce y es rica, dicen. Entonces, consumen y la consumen, y cuando no se dieron cuenta, lo mismo, ¿no? Bebida con dulzor, con alta dosis con alta concentración de etanol, entonces el riesgo viene para después. Y bueno, cocaína. Bueno, la cocaína sabemos que viene de la familia eritrosilácea, muy conocida en nuestro medio, el tema de la coca, ¿no? ¿Y qué es la cocaína? Es un alcaloide, es un compuesto que se deriva de la planta Erythrocylea, y hay distintos tipos de plantas, ¿no? Mayormente Erythrocylon coca, y hay subgéneros de esa, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a mostrar los derivados. Es así. Las hojas de coca, las hojas de coca pasan por un proceso de recolección, maceración, y a un punto de partida agregados de distintos solventes. Primero nosotros entonces tenemos la hoja de coca. De la hoja de coca pasa por queroseno, gasolina, sustancias alcalinas y ácido sulfúrico, y genero la pasta base, que es un producto intermedio de la elaboración de la cocaína, ¿no? Y posteriormente agrego acetono, etanol y ácido clorhídrico y genero el clorhidrato de cocaína, ¿no? O sea, la pasta base no es un residuo, siempre dicen, ¿es un residuo de la cocaína? No, no es un residuo de la cocaína, sino que es un producto anterior al clorhidrato de cocaína. Y después del clorhidrato de cocaína tenemos el freebase y el crack, que esto mayormente ya están en desuso, dado que se necesitaba para el consumo una alta temperatura y los pacientes se terminaban quemando cuando consumían. Entonces, cuando hablamos de cocaína muchas veces decimos un chasqui, ¿no? Esto ya es tema a nivel médico, toxicológico de drogas. ¿No? Me dicen, me consume un chasqui, 2 chasquis. Entonces, esto es un chasqui. No es como el chasquibum, por eso se lo llama así, porque son como unas bolsitas pequeñas. Entonces, un chasqui significa que esto debe tener, no sé, 0,5, un gramito de coca, más o menos aproximadamente de cocaína, ¿no? Y aquí vienen a ser los derivados de coca para que ustedes más o menos conozcan cómo se ve, ¿no? La pasta base se inhala, el clorhidrato de cocaína, perdón, me equivoqué. La pasta base, sí, se fuma. El clorhidrato de cocaína se inhala y se inyecta, ¿no? Y bueno, el crack que dijimos que ya estaba en desuso porque se necesita bastante temperatura, ¿no? Entonces es así. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Bueno, tiene unos cuantos, ¿no? Estimula la liberación, inhibe la recaptación de catecolaminas, recaptación dopamina, noradrenalina y serotonina. O sea, está todo. Bloquea canales de sodio, efecto estabilizante de membrana, ¿no? Tiene un efecto glutamatérgico, y en la toxicidad en sobredosis tenemos, acordémonos que hemos dicho en la primera clase, que la intoxicación por cocaína tenemos el síndrome simpático mimético, ¿no? Y el riesgo, ¿cuál es también? Que viene adulterante, como
cafeína y aparte tiene agregantes como el talco y millones de cosas que uno no sabe y que los pacientes terminan consumiendo, ¿no? La vía más frecuente inhalada, la vía más frecuente utilizada es la inhalada, ¿no? Y la asociación más común es el alcohol generando el coquetileno. La toxicidad va a depender de la toxicidad va a depender de la vía, como habíamos dicho, la pasta base se fuma. La cocaína se inhala y se inyecta, ¿no? La fumada, que es la pasta base, por ejemplo, va a tener mucha complicación respiratoria. La inhalada o la inyectada comparten dispositivos, ¿no? Hay riesgo de enfermedades de transmisión, como habíamos mencionado, ¿no? VIH, endocarditis, flebitis, etcétera, ¿no? Y aparte de la inhalada, uno de los riesgos que a veces uno ve en los pacientes es la alteración o las heridas que se hacen en el tabique nasal, ¿no? Y una de las cosas que uno a veces le tiene que preguntar al paciente es que si ha sangrado, ¿no? Y bueno, muchas veces dicen sí o dicen no, y bueno, si es sí, hay que tener más ahí, que vaya a otorrino seguro, porque hay que valorar a ver cómo estará ese tabique, porque puede tener perforación de tabique, esa era la palabra. Bueno, entonces, como síndrome tóxico, no nos olvidemos que está el simpático mimético vinculado más que todo a las sustancias estimulantes como la cocaína. ¿Y qué síntomas tengo? Taquicardia, hipertensión, agitación, todos hay, ¿no? Hipertermia, diaforesis, midriasis, convulsión, etcétera, ¿no? La pasta base de cocaína está vinculada, como se fuma, está vinculada a asma bronquial, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, que este edema pulmonar específico se llama crack lung, ¿no? O un barotrauma, un neumotórax, un neumomediastino, ¿no? Que esto es por la acción de fumar, aguantar y retener el humo. Entonces se rompe el alveolo, la cocaína produce una falta de irrigación en el pulmón y eso hace de que el aire traspase el pulmón hacia el resto del tórax. Eso lo explico un poco para los que no son médicos. Y el tratamiento en sobredosis de cocaína, ¿cuál es? ¿Qué hago yo si me llevo un paciente con una excitación, sobredosis de cocaína? Paciente excitado, no tiene esa descarga adrenérgica. Nosotros siempre decimos ambiente tranquilo. Obviamente en una emergencia es un poco complicado tener un ambiente tranquilo, pero siempre uno tranquilizarse, ¿no? Hablarle tranquilo al paciente y diazepam inicialmente si el paciente está muy excitado, se le puede poner diazepam en vena, se le puede poner 10 miligramos en bolo sin problema, ¿no? Si está taquicárdico, hipertenso, excitado, agresivo, diazepam. Muchas veces lo llegan a amarrar y eso a veces llega a ser una complicación porque el paciente de tanta excitación que tienen puede generar más rhabdomiólisis, ¿no? Pacientes con manifestaciones cardiovasculares, dolor torácico, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, que eso también se vinculan con el consumo de cocaína, ¿no? Pacientes con convulsiones, igual ahí el tratamiento específico o de primera línea va a ser el diazepam. No hay antídoto para este tipo de intoxicaciones, así que como dijimos, benzodiazepinas, ¿no? Está contraindicado dar antipsicóticos y neurolépticos, ¿no? Siempre, nunca haloperidol, nunca clorprotixeno, ¿no? Y el haloperidol, ¿por qué no? Que es común que se lo use. Porque como todos los antipsicóticos, lo que hace es que me baja el umbral convulsivo, entonces puedo generar que este paciente, en vez de que yo lo ayude a mejorar con su clínica, me induzca a distonías, ¿no? Aumenta el efecto colinérgico y el efecto simpático mimético y tengo riesgo de hipertermia si yo administro este tipo de medicamentos. Si en estos pacientes yo tengo hipertermia, simplemente se trata con medidas físicas, compresas frías, ¿no? O si no, los sueros que estén congelados también. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de cómo algunas de las cocaínas adulteradas pueden generar alguna afectación, ¿no? Este es un artículo que sacaron unos profesores de unos 3 casos clínicos que tuvimos. En un año entraron estos 3 pacientes en el 2017. Me acuerdo, se envió la muestra de la sangre de los pacientes al Polo Tecnológico de Pando, que él era ese laboratorio era el encargado de buscar las drogas, y lo que encontraron fue el levamisol, ¿no? Que el levamisol estaba como agregante diluyente con la cocaína. Estos pacientes consumidores de cocaína
la consumieron, entonces generó este tipo de vasculitis cutánea, ¿no? El levamisol es un antihelmíntico veterinario, ¿no? Reconocido como adulterante de la cocaína desde el año 2003 y recién fue detectado en ese tiempo desde el 2013. En Bolivia yo no he tenido ningún caso de estos todavía, pero lo muestro porque se puede llegar a esperar en algún momento quizás, ¿no? Se ve esta vasculitis cutánea, glomerulonefritis también se puede ver, hemorragia pulmonar y una leucoencefalopatía. Y bueno, tenemos las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Bueno, haremos énfasis un poco quizás en el MDMA, metanfetamina, que viene a ser el éxtasis. Y como había dicho desde un inicio, las NCP son un término muy amplio que se refieren a millones de drogas de síntesis, ¿no? Pero como sabemos, son drogas de diseño, varían según la estructura, predominantemente es de derivados tipo anfetamínicos, estimulantes tipo anfetamínicos, y el consumo de estas drogas mayormente son ocasionales en fiestas, asociadas a fiestas electrónicas, rave, generan tolerancia, y las intoxicaciones agudas potencialmente son graves. Bueno, dependiendo mucho de la dosis, de los adulterantes, las mezclas que puede llegar a tener, y muchas veces se desconoce lo que el paciente consume, ¿no? Sabemos que consume una droga que consumió en la fiesta, pero no sabemos cuál. Y acá un ejemplo, ¿no? De las nuevas sustancias psicoactivas según su efecto en diciembre de 2017, ¿no? Según la UNOC. El 36% era estimulante, el 4% de estas NPS tenían opioides, el 32% tenían agonistas de los receptores cannabinoides sintéticos. Cannabinoides sintéticos son cannabis que se hacen en laboratorio, que significa que la concentración del cannabis es elevadísima, mucho más que el cannabis tradicional que uno pueda consumir, ¿no? Son disociativos, tenían alucinógenos clásicos un 16%, 5% se desconocía que era, y el 4% tenían sedantes hipnóticos. Entonces ahí podemos ver la variación de estas drogas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de NCP o nuevas sustancias psicoactivas? Como dije, metildioximetanfetamina, que es el éxtasis, la metoxanfetamina, PMA, PMMA, o sea, tienen nombres un poco complejos. Yo me imagino que si menciono una, ustedes se van a dar cuenta que es la famosa TUCD, o si no, la TUCI, o la droga rosada, que igualmente está muy conocida en el país, la ketamina, spice drugs, y bueno, dependiendo de cuál hay, porque hay cannabinoides sintéticos, opioides sintéticos, o sea, son muchos, ¿no? Esto significa que son drogas hechas en laboratorios, la cual la potencia es mucho mayor y a nosotros nos preocupa mucho más, porque significa que hay que prepararse para cosas más graves, ¿no? Entonces aquí, bueno, ustedes pueden ver la lista, después en, la en las diapositivas que se la mandé, dónde actúa cada una y qué puede llegar a producir, ¿no? Aquí otro ejemplo de la clasificación pero esto es de la fetilamina, ¿no? Son tipos de anfetamina, o sea, si nosotros queremos empezar a detectar cuando a nivel salud se detecta una nueva droga, los narcotraficantes en su laboratorio ya hicieron 3 nuevas. Entonces, esa es siempre la pelea que se tiene, ¿no? Que muchas veces no se sabe qué consumen. Y como habíamos dicho, mayormente estas drogas son las circunstancias de consumo, ¿no? La Springfield, que es un festival de música electrónica famosísimo. Entonces, estas drogas son para consumir en estos lugares, porque todo es estimulación, colores, música, ¿no? Los club drugs, se consume anfetaminas de síntesis, ketamina, y se puede ver que todos los consumidores siempre están con su botellita de agua porque ellos saben que está contraindicado el consumo de alcohol con este tipo de drogas, ¿no? Las intoxicaciones agudas que hay por este tipo de drogas son muy graves por la dosis, por los adulterantes. Y unos ejemplos que les voy a dar, que me acuerdo hubieron en Argentina hace unos años, era una fiesta electrónica que murieron 5 jóvenes, y el problema es que consumen una y no sienten el efecto. Como no sienten el efecto, no esperan, y a los 10 minutos consumen otra. No sienten el efecto y no esperan. Entonces pasa así y hay una sobredosis después porque obviamente el cuerpo empieza a reaccionar o la droga empieza a hacer efecto tardío y ya está con 5 pastillas consumidas. Entonces ahí las intoxicaciones agudas son muy graves.
Obviamente que no solo hay consumo de éxtasis en estas fiestas, sino pastillas, cristales, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es el éxtasis? ¿Qué es el MDMA? Como ustedes pueden ver, son este tipo de pastillas de muchas formitas, muchos colores. Podemos ver de Facebook, de Superman, de todo lo que se les ocurra. Hay las estrellitas de Mario Bros, de todo, ¿no? Mayormente vía oral, en pastillas, hay en polvo, cristales y cápsulas, pero mayormente de preferencia consumen de vía oral. Hay también vía intravenosa, con policonsumo con otras sustancias. Como había dicho, condiciones de baile intenso prolongado y en ambientes cerrados, ¿no? ¿Y por qué consumen este tipo de drogas? Con el fin porque esta es una droga, se puede decir, entactógena, ¿no? O sea, y el sentimiento que ellos tienen cuando la consumen, y peor en ese tipo de fiestas, aparte de que están muy activos y todo, es como todo amor, amor y amor. Es una droga que se le llama bien, sobre todo entactógena, ¿no? Y bueno, aquí está justo lo que les había mencionado, de estos 5 jóvenes muertos y 5 graves tras una fiesta tecno en Buenos Aires, que hubieron más o menos en esta fiesta 12.000 personas, ¿no? Y las personas fallecidas eran entre 20 y 30 años. Y bueno, el problema era que ellos pensaron que compraban éxtasis, pero la verdad es que era otro tipo de derivado anfetamínico, que era PMMA. Entonces, ese es el gran problema, que a veces no se sabe lo que consumen, ¿no? Y bueno, tenemos el cristal y Molly, muy famoso también, que la diferencia es que es como un MDMA de mayor pureza, tiene muchas mezclas y al ser más puro tiene muchísimos más riesgos, ¿no? El inicio de acción de la metildioxinfetamina es aproximadamente a los 20-30 minutos, la duración de efectos a las 4 o 6 horas aproximadamente, de esto estamos hablando de como 150 miligramos de éxtasis, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más buscado? Como les decía acá, no es una droga entactógena, empatía, paz interior, menos miedo, ¿no? Pero podemos tener intoxicación aguda y complicaciones, ¿no? No es un alucinógeno, por si acaso, el MDMA, no, ¿no? Así que bueno, el rendimiento aumenta, rompen la barrera con la otra persona, ¿no? Tienen ese tipo de efecto de tener la necesidad de sentir la piel de la otra persona, ¿no? Aparte son bailes que aparte son intensos, prolongados, duran aproximadamente más de 10 horas, entonces con esto llevan al consumo de 2 pastillas, 3 pastillas en toda la noche, ¿no? Y como complicación aguda tenemos el síndrome serotoninérgico de estas drogas, ¿no? Todas estas sustancias derivadas tipo anfetamínicas lo que hacen es que estimulan la serotonina. Entonces, puedo tener alteración de la conciencia, alteración neuromuscular y disautonomía, y también puedo tener un síndrome simpático mimético, ¿no? Complicaciones agudas de los derivados tipo anfetamínicos, sobre todo hipertermia e hiponatremia. Es por eso que todo paciente que es encontrado o que ingresa derivado de una fiesta así, o que hay un probable consumo de éxtasis, está contraindicado está contraindicado realizarle hidratación con suero fisiológico, ¿no? Hasta que no se tenga un ionograma previo. ¿Por qué? Porque el suero lo que puede hacer es que agrava la muerte por el riesgo de la hiponatremia, ¿no? Si no está el paciente deshidratado, inicialmente no tiene necesidad del suero. Entonces, ¿a qué se deben estos casos letales y son preocupantes? Sobre todo, ¿no? A los consumos de sobredosis de MDMA, ¿no? Actualmente hay un consumo totalmente irresponsable de todo ese tipo de sustancias y de las cuales nosotros muchos desconocemos. Entonces tenemos que actuar a los ojos cerrados. El riesgo es de que se mueren jóvenes de 15, 16, 19 años. Una de las últimas pacientes que yo tuve, 19 años, que falleció por una coagulación intravascular diseminada por una sobredosis de metildioximetanfetamina. Entonces, el consumo está siendo muy irresponsable y lo que yo quiero que se entienda también con esto es que el tema de las drogas es importante tomarlo como un diagnóstico ahora, porque está a la luz del día y es algo diario, ¿no? Y bueno, las catinonas sintéticas o sales de baño, pues son sustitutos baratos, se pueden decir, de otros estimulantes y que pueden generar
paranoia, desconfianza extrema, el paciente está todo el tiempo mirando si alguien lo está viendo, si alguien lo está persiguiendo, que piensa que lo quieren matar, etcétera, presenta alucinaciones, genera mayor deseo sexual, ataques de pánico y también puede generar un delirio excitado, ¿no? Como una agitación extrema y un comportamiento violento. Estos son los screenings que, bueno, yo en lo personal son los que uso, que son de 10 drogas, que aquí yo defino cocaína, anfetamina, metanfetamina, marihuana, metadona, éxtasis, opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como habíamos dicho, estos son los biomarcadores de exposición que mayormente los usamos en orina. Y bueno, cannabis. El cannabis sativa, como sabemos, hay más de 70 cannabinoides aislados de esta planta. Obviamente mucho va a tener que ver de la composición, del humo, puede generar, bueno, la composición es por esto, ¿no? La composición del consumo de cannabis es muy, muy amplio, ¿no? 400 productos químicos, aparte que tiene plaguicidas, sin duda, para cuidar la plantita, ¿no? Y puede tener hongo también, produce un humo que puede generar obviamente un daño y genera toxicidad respiratoria. Hablando esquemáticamente, así como lo dice la cocaína, esto es de la marihuana, ¿no? Tenemos la marihuana, tenemos el hachís y tenemos el aceite de hachís. Ahora se pueden encontrar muchísimos tipos de clases de la marihuana. Si bien a veces uno puede pensar que compra el aceite, que es el CBD, que como es un principio de la marihuana, que es la que tiene efectos médicos, y uno lo compra como con esa idea, acá en Bolivia, creo yo, que no hay ningún laboratorio que nos asegure que solo tenga CBD. Yo creo que muchos han sido asociados con THC, que es el principio activo que genera todos los efectos psicóticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cannabis recreativo en nuestro medio, bueno, fumada en cigarrillos de pipa, la forma más frecuente, está mezclada con tabaco, mezclada con cocaína, eso se le llama nevado, cuando se mezcla con pasta base se llama bazoco, hay un policonsumo de todo. Acá les muestro una de las noticias que hubieron hace una semana y media de una estudiante que fue encontrada, una estudiante de La Paz, de 19 años, que fue encontrada con una manzana. Acá dice una manzana camuflada para el consumo de marihuana. No es una manzana camuflada. Esta es la pipa de la paciente para fumar marihuana. O sea, esta es otra forma de consumir marihuana, ¿no? Esta es su pipa de la paciente. Entonces ellos encuentran ya varias maneras de consumirlas, ¿no? Los efectos agudos dependen de la frecuencia y la circunstancia de consumo, ¿no? Lo mismo, la marihuana, persona, entorno. Peor sobre todo la marihuana, que está muy vinculada a las patologías psiquiátricas. Los efectos buscados, ¿busca efecto alucinógeno? No es la gran pregunta, pero no. Lo que presenta también efecto agudo en sobredosis es alteración de la coordinación motora, percepción de la distancia y profundidad, y puede presentar también una hipotensión ortostática con taquicardia refleja y síntomas vegetativos. Ya el riesgo de psicosis tóxica inducida por cannabis, ¿no? Que eso es lo que yo les refería del paciente sentirse perseguido, que tiene mucho vómito, que se siente asustado, que se va a una esquina, ¿no? Esos son esos efectos que obviamente no son los que busca el paciente al consumir la marihuana, ¿no? Como será, aquí los puse. Disforia, ansiedad, inquietud, agitación psicomotora, dificultad para seguir el curso de pensamiento y alteraciones en la percepción temporal, trastornos de la ansiedad y trastornos psicótico agudos, como habíamos mencionado, ¿no? Como había dicho, que la marihuana es un desencadenante de patologías psiquiátricas graves. Hace 2 meses yo diagnostiqué una psicosis paranoide, inicio de esquizofrenia a un paciente de 23 años. Lo derivé al psiquiatra porque obviamente esto tiene que ser tratado multidisciplinariamente. Y el psiquiatra me acuerdo que me llamó y me dijo, me lo mandaste a tiempo porque si este paciente seguía así iba a matar a cualquier persona, ¿no? Porque ella estaba con sus inicios de esquizofrenia. 23 años, madre esquizofrénica, paciente consumidor de marihuana. Entonces, estas son cosas que hay que también tener en cuenta, ¿no? Acá hay como efectos adversos agudos y crónicos del consumo, cardiovascular, taquicardia, respiratorio, obviamente, porque se fuma, vamos a tener todo lo respiratorio, como obstrucción leve de vías aéreas, broncodilatación, ¿no? A nivel endocrinólogo, disminución de la secreción adrenalina y noradrenalina, incremento del deseo sexual,
¿no? Etcétera. Los biomarcadores de exposición, lo mismo, ¿no? Acá yo puedo tener una marihuana positiva, ¿no? Yo me imagino que seguramente en la primera clase, en la primer módulo con bioquímica toxicológica, se habló de los falsos positivos y, y de cómo se detecta y demás cosas, entonces no entraré mucho en eso. Plantas alucinógenas. Datura stramonium, chamico, Datura arborea, floripón, ¿no? Y ya para terminar rápidamente, porque nos estamos pasando un poco de tiempo quizás. Bueno, Datura stramonium, imagino que ustedes conocen esta planta está en muchos de nuestros árboles que uno a veces camina y la puede ver, ¿no? Que esta es la famosa Datura o floripón, ¿no? Que como principios activos tienen atropina y escopolamina. La clínica que uno puede presentar es una anticolinérgica, ¿no? Se queda en mucosas, midriasis, rubicundez, fiebre, naciones, taquicardia, ¿no? Bueno, entonces, en sí, bueno, estas plantas las usan con fines alucinógenos, obviamente cuando las preparan, se hacen en té, hierven la hoja o la planta, lo cocinan o lo hacen en infusión, ¿no? No da mucho malestar digestivo en comparación de los hongos alucinógenos, por ejemplo, pero sí los efectos agudos que pueden tener en sobredosis pueden ser esos los que ya nombré, ¿no? Bueno, esto es un artículo médico que había encontrado, ¿no? El efecto buscaba un viaje alucinatorio, colores y percepciones, que es lo que te da este tipo de plantas, ¿no? Y aquí se lo dejo por si después lo quieren buscar, floripondio, droga que pasa desapercibida en Tarija. Bueno, y también tenemos el famoso San Pedro o el peyote, ¿no? Que como principios activos tenemos la mescalina, se lo consume en té, en cápsulas, en resina, ¿no? Y suele ser menos visual que otros psicodélicos como el LSD o ayahuasca. Y la ayahuasca, que también aquí la tenemos, ¿no? Es una mezcla de muchas hierbas, no es una preparación psicoactiva a base de plantas alucinógenas, mayormente esto se consume en rituales chamanes que van por una preparación específica, ¿no? Y tiene como ingredientes activos muchísimas plantas, ¿no? Y puede ser preparada también con psicotria viridis, ¿no? Que sobre todo es un agonista de los receptores de la serotonina 2A y 2C y 1A con efectos alucinógenos, que al final del ritual, cuando les van a consumir, ese es el final, ¿no? Esas alucinaciones y aparte tiene su estimulante anfetamínico. Y en ocasiones los usan también para tratar drogodependencia, ¿no? Solo que también han habido ocasiones de que en estos viajes, obviamente como la persona está alucinando y no está en sus 5 sentidos, han habido como temas de abuso y demás, ¿no? Y tenemos también los famosos hongos del género psilocybes, ¿no? Se consume igual que el floripón, a veces la gente lo ingiere en las comidas o con el fin alucinógeno. Es más, la potencia alucinógena de estos hongos son 200 veces menor que el LSD, o sea que imagínense el LSD qué tan potente es, ¿no? Los hacen en tortillas, en dulce de leche, bueno, y los efectos se dan en las primeras 6 horas, ¿no? Son feos, lo primero que puede dar antes el efecto psicoactivo y en las primeras 6 horas si consumen pueden confundir el hongo alucinógeno por un hongo tóxico y eso ya genera una toxicidad hepática, ¿no? Pero el principal fin del consumo de estos hongos es alucinar, ¿no? Igual que el LSD. El ácido lisérgico, ¿no? Fuente natural, obviamente un hongo, que parasita en el centeno. Vías de ingreso, hay múltiples vías de ingreso, sobre todo las mucosas, ¿no? Y bueno, son cartoncitos. Se consume de forma esporádica, 2 a 3 veces por mes, y como efecto es el alucinógeno por excelencia, como habíamos dicho, 200 veces más de potencia que el hongo. Puedes tener alteraciones en la percepción, hipersensibilidad, ideas delirantes, euforia, descoordinación motora, midriasis, taquicardia, hipotensión arterial, ¿no? Como complicación, reacción aguda de pánico, mal viaje, una reacción recurrente, un flashback o una psicosis tóxica, ¿no? El riesgo mayor es la experiencia, el riesgo mayor del consumo del LSD es que la experiencia alucinatoria te lleve a un traumatismo siniestro. Y aquí doy un ejemplo de un famoso, que es el ejemplo clásico de Charly García, que él se tiró del tercer piso, ¿no? Y él estaba bajo el efecto del LSD,
Entonces, esos son ejemplos de qué cosas pueden pasar, ¿no? Y también pueden tener mal viajes de LSD como ataques de pánico, estilo como se tienen con la marihuana, ¿no? Y sin duda que el efecto suicida que esto puede generar en la experiencia alucinatoria, mientras el paciente alucina que esté bajo consumo, puede generar esto del riesgo suicida, ¿no? Y también se ha descrito lo que se llama el flashback, o también llamado formalmente revivir la experiencia alucinatoria sin consumir. Yo consumí la anterior semana, pero después de una semana tengo un flashback. Y esto también se ha descrito por el LSD. Bueno, y aquí me apuraré un poco, que esto, bueno, es el poppers, que el poppers es, bueno, son sustancias compuestas por nitritos amilo, no particularmente nitritos amilo, butilo e isobutilo. Se consumen también en discotecas, mayormente son drogas consumidas por personas gay, ¿no? Son drogas también llamadas chemsex, y bueno, tiene efectos deseados, y en intoxicaciones agudas lo que se puede presentar son metamolovinemia, cefaleas, palpitaciones, hipotensión, pero obviamente también aumenta con el líbido. El sistema de alerta temprana de drogas, en su momento cuando tuvimos unos casos de estos poppers, nosotros en Bolivia no tenemos un sistema de alerta temprana de drogas aún, pero bueno, esto surgió porque hubo una incautación de popper en el aeropuerto. Bueno, se comunicaron y bueno, se confirmó que era popper. Entonces se hizo, obviamente, hay un sistema de alerta temprana para comunicar a las personas que esto podría estar presente, ¿no? Y para que tengan cuidado ante el consumo, ¿no? Efectos no deseados, cefaleas, náuseas, rubor facial, palpitaciones, ¿no? Y hay muchos riesgos de este consumo. Otros tipos de drogas, las piperacinas, que son herbal heights, o tónicos herbales. Bueno, esto se puede consumir por vía oral en forma de pastillas, o como adulterantes de la éxtasis también. Y bueno, tiene un efecto similar a la anfetamina. Y no son detectables en ningún screening, ¿no? Esta pastilla tiene efectos psicoestimulantes. Y bueno, y el tusifenetilamina, efecto estimulante, alucinógeno, estimulación simpática, y manifestaciones también neuropsiquiátricas como agitación y convulsiones, ¿no? Y la ketamina, que también se utiliza todavía muchas veces en la actualidad, es un anestésico disociativo de uso humano y veterinario, y es un antagonista del receptor NMDA, ¿no? En la toxicidad aguda lo que se puede presentar es una confusión, coma, midriasis, taquicardia, hipertensión, ¿no? Bueno, y tenemos también los cannabinoides sintéticos, que como había mencionado antes, son cannabinoides que son hechos en laboratorios, lo cual la potencia es muchísimo mayor y el riesgo de intoxicaciones es lo mismo. A lo mismo que los opioides sintéticos, el riesgo de la depresión es muchísimo mayor por la misma concentración, ¿no? Análogos del fentanil y otros opioides sintéticos, como carfentanil, acetilfentanil, acrilfentanil. Y bueno, ¿por qué traigo este tipo de los análogos y todo esto? Porque el fentanil, porque ustedes se pueden ver que de fentanil surgen derivados, muchísimos derivados, ¿no? Imagínense que el fentanil tiene su acción que es potente, este tipo de droga es 100 veces más potente que la morfina. Y bueno, toxicidad aguda del fentanil y derivados. Bueno, en sobredosis el riesgo es que tienen bastante alta mortalidad, ¿no? Y se requieren altos requerimientos de naloxona. Bueno, entonces, para hacer una sospecha de estos agentes químicos o este tipo de drogas, siempre hay que intentar por lo menos plantearlo, preguntarlo si hay algún tipo de consumo, buscar un riesgo de un daño o buscar algún tipo de efecto, ¿no? Las sustancias consumidas antes o durante el encuentro, y estas son las que yo les mencionaba, la chemsex, que acá igual se las dejo, que esto está igual algo que está empezando a sonar cada vez con más fuerza, que las chemsex son las drogas que se usan con el uso intencionado de drogas para tener relaciones sexuales por un periodo largo de tiempo, y otros hombres que tienen sexo con hombres, como el popper, ¿no? Aquí pueden ver el popper, está entre las primeras, después está el GHB, mefedrones, ketamina, etcétera. Entonces ya son las nuevas drogas de consumo, ¿no? Y bueno, aquí hay un cuadrito que habla igual sobre las sustancias utilizadas habitualmente en la práctica del chemsex. Y bueno, aquí una foto de una incautación de mucha
de mucho éxtasis. Así que nada, se hizo un poco larga la clase, no pude decir mucho, no pude hablar de sustancias o drogas de sumisión química, ni otras cosas, porque no me da el tiempo, pero bueno, espero que tengamos otra clase donde podamos compartir más conocimientos sobre drogas. Gracias. Si hay alguna duda, quedo atenta, o me la escriban al correo, o al Facebook, o al Instagram, y les contesto.